Vamos a ponernos de pie para hacer la oración de la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bajabanu mikol ha'amim, penatan lanu et Toratot, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas tú, oh Adonai, que nos concediste la Torah. Perfecto. Hoy tenemos la lectura y vamos a ver el capítulo 6 del libro de Números, versículo número 1 en adelante. Libro de Números, capítulo 6. El tema de hoy responde al nombre de el Nazareato. Ahorita entraremos a esta sección. Capítulo número 6 dice lo siguiente en el libro de Números, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de una uva fresca, ni siquiera de uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de Nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermanos o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar 7 días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el 8º día llevará el sacerdote a la entrada del tabernáculo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Señor como nazareo por todo el tiempo de su promesa, y deberá presentar un cordero de 1 año como ofrenda por la culpa. Esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de consagración, deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer su sacrificio al Señor, un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda por la paz, una cesta de pan preparado sin levadura, panes de harina selectas mezcladas con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor, primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada.
Enseguida el carnero como ofrenda de paz, junto con la cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo. Tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después de que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del cordero. También tomará una cesta de pan y una oblea preparados sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo. Entonces el sacerdote los levantará ante el Señor como ofrenda especial. Estas son las porciones santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda consagrada, que se levantan ante el Señor. Después de esta ceremonia el nazareo podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar una ofrenda al Señor. Si está a su alcance, también pueden llevar ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazareos. Esto es lo que describe lo que es el ritual a una persona que hacía un voto de nazareo. ¿Qué es esta frase? Esto es lo que viene en su programa, en la interrogante que viene ahí luego. ¿Qué significa nazareo? De hecho, en hebreo, cuando vemos este versículo, viene el texto nazar. Nazar, que ustedes pueden ver ahí en negritas, las letras que conforman esa palabra de nazar. Son 3 letras. Y según el diccionario y concordancia Strong, esta palabra significa alejado. Viene de una raíz primaria que significa mantenerte alejado de, por implicación, abstenerse. Si usted se da cuenta, se abstenían de todo lo que previene del uva, abstenerse de comida, bebida, impureza, incluso de la adoración divina o la apostasía, apartar con propósitos consagrados, por implicación también dedicar. Yo en mi programa, de hecho, encerré esa palabra dedicar. Si usted quiere hacerlo, hágalo, porque verá por qué los mencioné. Así es que la palabra de donde viene nazareo, en hebreo nazar o un nazir, que hace un voto de nazir, esta persona está dedicado, consagrado enteramente para el Señor. Se consagra. ¿Quién puede hacer este voto? Dice la pregunta. ¿Quién puede hacerlo? De hecho, el versículo que está allí en su panfleto, en número 6.2, establece, habla a los hijos de Israel, lo puede hacer cualquier hombre o cualquier mujer. Es un voto. Es un voto que nadie lo obliga. Una persona decide, yo voy a hacer un voto. Dedicarme del 30 de junio al 3, 4, 5 de agosto, o más o menos. Eso es una cosa que el individuo decidía. Un mes, un año. En el romanismo, que han querido imitar mucho estas cosas, de hecho vemos nosotros cómo en épocas pasadas los votos se lo hacen al niño. Te vas a ir vestido un año en la escuela así, de San Judas Tadeo, y ahí lo traen todo el pobre niño en la escuela vestido de San Judas Tadeo, porque la persona hizo un voto. O usted ha visto otros que hacen un voto, voy a irme de rodillas en la época de San Lorenzo, de tal punto a tal punto, hasta allá. Han querido imitar. Estos actos no tienen nada que ver con el voto que establece para el nazareo. Nada. Absolutamente nada. Lo que establece el Eterno es un compromiso de consagración
y de abstención. Algo que en el presente o es muy mal entendido o ignorado. Así es que cualquier persona podía hacerlo. Cuando un hombre, dice en el versículo número 6.2, que usted lo ve en la versión textual, habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando algún hombre o mujer haga un voto especial de nazareo para dedicarse, si ustedes se fijaron que les dije en la parte superior, donde viene en el diccionario Strong, ¿qué significa nazar? Yo les dije, de hecho, una de estas es dedicar, porque en hebreo dedicar es muy parecido a la palabra nazar de nazareo. Nazar y la otra de dedicar es nazir, y de ahí viene que una persona que practica un voto se le dice un nazir. Entonces, ¿quién lo puede hacer? El hombre, la mujer, que determine: yo deseo hacer un voto para el Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo? Dice en la pregunta inferior del lado izquierdo. El tiempo que la persona diga. Nadie le está obligando, es una decisión personal. Yo quiero 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 20 años. Cada quien decide. Y aquí viene una pregunta a su lado derecho: ¿Yeshua fue nazareo? ¿O Yeshua hizo el voto de nazareo? Muchas veces usted puede ver que la imagen que ponen de un Cristo, de un Jesús, es un individuo de cabello largo. Y de ahí que gente dice: pues este hizo voto de nazareo. Ahora, si yo digo que no, ¿cómo sabemos que no lo hizo? Aquí viene esa pregunta. Yo les puse no, y les puse entre preguntas: ¿cómo sabemos que no lo hizo si yo digo que no? Por ejemplo, ¿cuáles eran las restricciones de quien decía practico voto de nazareo a partir de ya? No podía tomar vino, jugo de uva, dejarse el cabello largo, no tocar un muerto, no estar en un lugar de muertos, olvídese, no podía estar ahí, consagrarse. Ahora, ¿cómo sabemos que no lo hizo Yeshua? Porque Yeshua vemos que hizo cosas que un nazareo no puede hacer. Por ejemplo, le voy a pedir al hermano Moisés que nos acompañe en el libro de Lucas 7:34. Si se fijan, nuestro Señor, si algo sabemos, es que tomaba vino. En el cristianismo, miren, en el judaísmo, para empezar, para que me entiendan, para que no piense que es algo contra el cristianismo. En el judaísmo hay leyes que tenemos orales, tradicionales. Se le conocen como alajá, el conjunto de leyes orales que regulan a un judío ortodoxo. Nosotros no tenemos el ortodoxismo como base. Nosotros la ley de Dios es la que nos regula. Lo demás, si la quiere hacer uno, pues es asunto suyo, ¿ok? Pero en el judaísmo hay leyes que se les conoce como un alajá. Son un cerco alrededor del mandamiento. Pensemos que este es el mandamiento y yo pongo un cerco alrededor, otros mandamientos, y por si las moscas, otro cerco más para allá, con tal de que no te acerques a este que está aquí a violentarlo. Son buenos algunos, o pueden servirnos algunos, pero no podemos decir que sean mandamientos. Llamémosle mejor, quizás son recomendaciones, ¿no? En el cristianismo existe lo mismo. Por ejemplo, en el cristianismo, en algunas denominaciones no se permite por nada el consumo de vino. Por nada. De donde yo vengo sí se consumía el vino así como lo hicimos de aquí, con una pequeña cantidad así. No, así. ¿Ok? Pequeña. En el cristianismo hay ciertas leyes
alágicas también, que dicen es que Jesús nunca tomó vino. Y algunos se atreven a decir que Jesús hizo jugo de uva. De manera que cuando el cristianismo dice, no, yo digo que está bien. Igual como ahorita decías, una ley alágica si quiere, está bien. Si alguien tiene problemas, ni se acerque. ¿Ok? Si alguien no tiene dominio propio, ni se acerque. Ni ande obligando usted a nadie. Si ve que ve que alguien agarra jugo de uva, agarra vino, no ande haciendo eso. Esto es algo personal. En el libro de Lucas, capítulo número 7, versículo número 11 al 17, encontramos lo siguiente. Vamos a ver qué dice en el libro de Lucas, capítulo número 7, ahí donde estaba leyendo hace unos momentos el hermano Moisés. Dice lo siguiente, algo interesante. Poco después, Yeshua fue con sus discípulos a la aldea de Naim, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús o Yeshua llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. ¿Podía hacer eso Nazareo? Y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Yeshua, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Yeshua lo regresó a su madre. ¿Podría haber hecho esto un nazareo? No. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Yeshua corrieron por toda la Judea y sus alrededores. Pues a este Señor servimos, a este que está aquí, poderoso, magnífico, pero él tomaba vino, no se embriagaba, que es diferente. Era responsable. Ahora, en el tiempo en que Yeshua estaba en la tierra, sí podríamos decir que, pues no tenemos nosotros al menos reflejado que él haya hecho. Hoy podremos decir que Yeshua es nazareo. O sea, yo les dije, en el tiempo en el que estuvo en la tierra no hay evidencia, al menos que podamos decir que vivió una vida de nazareo. ¿Por qué? Tocaba muertos, resucitaba a los muertos, tomaba vino. Era obvio. Pero, ¿y ahora que resucitó? En el libro de Mateo 26, 27, ahora, aquí hace una anotación interesante. Ahora, desde aquí no vuelvo a beber. Y no lo voy a volver a beber, ¿hasta cuándo? Ahora, aquí hay algo diferente. Según la Mishnah, que son los comentarios rabínicos, hay dos componentes a la realización de un voto de nazareato. Uno, y aquí lo tienen en su programa, lo que estoy leyendo. Uno es que la persona tenía que hacer una declaración oral. Yo, en este momento, no vuelvo a tomar vino. Voto voy a hacer. Es decir, para entrar a este voto, lo primero que tiene que hacer es confesarlo. ¿Qué estaba haciendo Yeshua? Ahí podríamos decir que sí, ¿verdad? Dos. Bueno, déjame seguir leyendo aquí. Y obviamente dice la instrucción de los términos. ¿Cuáles son los términos?
No voy a comer jugo, vino, nada, una uva, nada, de aquí a tal periodo. Ese es el término. Una vez más, según la Mishnah, que son los decretos legales del judaísmo oral y que se conservaban posteriormente escritos, si una persona quería practicar nazareo, tenía que hacer dos cosas: declararlo y marcar la fecha, de aquí a acá. Las instrucciones es de aquí a acá. La declaración oral es considerada como vinculante. Si yo dije, ya te amarraste. Vinculante, ya es así. Aunque se dice en lenguaje menos explícito, pero si yo dije de aquí a aquí, ya lo tengo que cumplir. Por lo que el que dijo, me abstendré de cortarme el pelo, o dice, me abstendré de cualquier fruto de la uva, o dice, seré como Sansón, todas estas declaraciones, según la Mishnah, todas estas declaraciones deben ser consideradas como formalmente haber hecho un voto de nazareo, y está obligado también a hacerlo. También si dice, si llenan una copa de vino para él y él dice, no, me abstendré, entonces él se convierte en ese momento en nazareo. Fíjense, con el simple hecho de decir, yo de aquí a un mes, 3 meses, 5 meses, no vuelvo a hacer esto, es un voto nazareo, no vuelvo a tocarlo. Y ya entró el compromiso ante Dios. Ahora quiero que pienses en lo siguiente. Estamos diciendo que es un compromiso que nadie le obliga, que la persona solita. Estamos diciendo un compromiso que no tiene que ver con que si yo lo oigo, yo como rabino lo oigo. Eso es, ya lo oyó Dios. ¿Tú crees que a Dios no le interesa lo que decimos de un voto? En la Biblia vemos varios personajes que hicieron un voto. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Juan el Bautista fue nazareo? En el libro de Lucas, capítulo número 1, 13 al 15, vamos a ver qué dice. Por favor, hermana Idilia, si es tan amable, se pone de pie y nos va a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 1, 13, 15, por favor. Ahí está un ejercicio, ¿va? No beberá vino ni sidra. Era un hombre dedicado a ser nazir. Un hombre que desde nacimiento, mejor dicho, un hombre desde antes de que naciera se le había dicho, este hombre debe ser nazir. Debe practicar voto nazareato. Entonces Juan el Bautista, más conocido como tal, o Yohanan ben Zakkai, este hombre fue un hombre que hizo cumplimiento de un voto nazareo. Sansón, un hombre que todo el mundo lo conoce por un ser musculoso, fuerte, de un poder extraordinario, pero casi nadie conoce que era un voto, que tenía un voto de nazareo de por vida. Era un hombre que tenía un pacto: jamás voy a cortarme el cabello, porque cuando se lo cortaron. Vamos a ver qué dice en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5. El niño debe de ser nazareo. Fíjate, otro que le dijo un ángel a la mamá y al papá, ese niño antes de que naciera ya se le había dicho, no puede ser que ande tomando, que hasta le corte el cabello, ese hombre es nazareo. Entonces ya tenemos a dos: el que es más conocido como Juan el Bautista y otro que es muy conocido como muy fuerte, Sansón. Practicaron voto de nazareo. Ahora, este es diferente, porque estos lo hicieron obviamente de toda la vida. Un voto que tenía que ver toda la vida. Pablo, el hombre es conocido como Pablo.
¿Usted puede decir que hizo un voto nazareo? Pablo, el más conocido escritor de las cartas paulinas, su nombre era Shaul. ¿Ustedes piensan que Pablo haya sido un nazareo o practicó un voto de nazareo? De hecho, Pablo llegó a hacer voto de nazareo, cosa que el cristiano no sabe. Pablo, un hombre que es muy conocido como el más grande predicador evangélico, que no fue cierto. Él fue judío, fariseo, siempre obediente a la ley. En el libro de Hechos 18 vamos a encontrar esta respuesta a la pregunta, a la interrogante que he señalado. ¿Podríamos decir de Pablo algo como tal? Libro de Hechos 18. Libro de Hechos 18, 18. Ahí está. Habiendo zarpado, ¿verdad? Llegó hasta cierto lugar y allí se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Pero sabemos que la persona que se rapa la cabeza es porque tenía un voto de nazareo, y cuando terminó su periodo, ¿qué tenía que hacer según la Torá? Cortarse el cabello y ese cabello quemarlo en el altar, allá en las brasas. Entonces podemos decir que Pablo sí practicó el voto de nazareo. En el libro de Hechos también dice lo siguiente, en el capítulo 21, en el versículo número 20 hasta el versículo número 24, 5 versículos, por favor. Después de oírlo, alabaron a Dios diciendo: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio. Vean cómo dice la versión traducción viviente. Todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Aquí nunca dice que dejaron de hacerlo, ¿verdad? Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles a que abandonen la ley de Moisés. Moisés, que lo dejen, se les ha dicho. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen estas costumbres judías. Yo corrijo, es costumbre, la circuncisión no es costumbre, es un mandamiento de Dios. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Aporta en el versículo 23: queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y practica con ellos la ceremonia de purificación, y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el rito judío. Entonces todos sabrán, Pablo, entonces todos sabrán que los rumores son falsos. ¿Cuáles rumores? De que tú andas enseñando que no sigan la ley. Los rumores no son, esas cosas no es verdad esas cosas. Y que tú también cumples las leyes. ¿Pablo entonces practicaba el voto nazareo? Sí, sí lo practicaba. Aquí enseguida, donde el párrafo que dice según la Mishnah, dice en el párrafo: todos en alguna ocasión en nuestra vida, especialmente si practicas alguna denominación religiosa, hemos hecho algún tipo de voto o compromiso. Todos. En algún tiempo hemos dicho: te prometo, Dios, esta vez sí voy a hacer. Señor, voy a leer un año en la Biblia. O sea, todos en alguna ocasión hemos hecho un voto. A veces sin saberlo de lo que estábamos haciendo, hemos hecho un voto, un compromiso. Este año 2021 me comprometo, Señor, esta vez sí voy a leer más la Biblia, porque pues
no fue muy frecuente mi lectura. A partir de verano, Señor, ahora sí voy a ir más seguido a la congregación porque me falté muchas veces en primavera y en invierno y en el otoño, pues no se diga. Todos en algún momento hemos hecho un voto. Y si le estoy diciendo que el que hace un voto, el Señor dice, es vinculante. Tú lo dijiste, ahora lo cumples. Por eso dice en el libro de Eclesiastés, lo que viene aquí en su panfleto, en el capítulo 5, versículo 4 y 6, cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla. Porque si yo digo, esta vez, Señor, ya se va a acabar mayo, así es que en junio me levanto y esta vez sí voy a echarle gana a los kilos, Señor. Me voy a esforzar, voy a estar más atento y no lo hago. ¿Quién me mandó a abrir la boca? Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace de los insensatos. Vea cómo le llama. ¿Qué tal si usted dijo, este año voy a aprender música para alabarle a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho un voto? Y según la Misná, si yo me comprometo, si yo solamente lo dije, es vinculante, es decir, estás ligado a. Si yo dije, Señor, yo voy a hacer este año, voy a estudiar música, o voy a ayudar aquí a limpiar, o yo voy a hacer esto, o yo voy a estudiar las escrituras, o yo voy a levantarme a orar por temprano por esto, en ese momento me ligué. Así es que Eclesiastés dice, cuando hagas a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque fíjese cómo le llama el Señor a quien no lo hace, insensato. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y yo aquí hago una pausa. Porque ¿qué tal si yo digo, mejor no prometo nada, no digo nada, no asumo responsabilidades, no digo nada de nada? ¿Sabe que está muy mal llegar a ese nivel? El creyente no puede ser un miembro pasivo. Rabbi Julio usa esa frase que me gusta repetirla. Si dejas de hacer lo que debes de hacer, pronto estarás haciendo lo que no debes de hacer. Y somos testigos todos que cuando dejamos de hacer lo que debo de hacer, estamos involucrados en cosas que no debo de hacer. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué vamos a hacerlo, hermano? Siempre que tenemos la oportunidad que Dios nos haga recordar, tú debiste hacer esto, es el mejor regalo de Dios, es decir, su misericordia. Siempre que sentimos de Dios, hey, tú dejaste de hacer esto, es maravilloso porque lo que está haciendo Dios es, ok, te lo voy a tomar como el voto, vamos a empezar de cero. Dice, qué bonito es el voto, ¿verdad? Lo quebrantó, ok, empiece lo nuevo ya. O sea, ¿cómo es misericordioso Dios? Que dice, pero es más vale que lo hagas a que no lo hagas. Pero es que ya pasó, más vale que lo hagas a que no lo hagas. Porque el voto de Nazareo es, ok, ya, pues ya pasó esto, no sé qué pasó, pero no lo hice ya. Espera 7 días, purifícate, haz esto y empieza de nuevo. Pero cumple, porque si algo le agrada a Dios, es que usted y yo hagamos las cosas para Dios. Según una leyenda del siglo I y II, Jacobo, el medio hermano de Yeshua,
hizo un voto de por vida después de Yeshua. Esto lo hace ver Eusebio en su historia eclesiástica cuando cita a un hombre llamado Hegesipo, y dice en la historia eclesiástica que Eusebio escribió: Jacobo no bebió vino ni licor, ni comió ningún alimento animal, ni navaja de afeitar pasó por su cabeza por el resto de su vida. Es decir, que según la tradición, el escritor de la carta de Santiago, el principal de la sinagoga en Jerusalén, según Hechos 15, el medio hermano de Yeshua, de los hijos que tuvo Miriam o María, cuando Yeshua partió, ese medio hermano es catalogado como el responsable de la sinagoga en Israel, en Jerusalén, ese hombre también practicaba el voto de Nazareo. Y culmino. ¿Tú qué le has prometido al Señor? Y se ha quedado en stand-by, en espera, en pausa. Y a lo mejor dijiste: yo voy a hacer esto para el Señor, yo le voy a dedicar un tiempo al instrumento, yo le voy a dedicar un tiempo mejor a la lectura, yo voy a tratar de que este año no voy a faltar tanto, yo voy a tratar este año de visitar esto, yo voy a hacer. Si usted se comprometió a algo, sabe que su Padre Celestial está esperando que usted diga: Señor, si yo lo dije, yo quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque, como dice la Escritura en el libro de Samuel, Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Le gusta mucho a Dios que aprendamos, que le obedezcamos, que cumplamos. Y si has dejado algo a medias, el tiempo para reiniciarlo, aprovéchalo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Quizá yo dije: voy a hacer esto, el otro, y me he quedado a medias, o ni siquiera lo empecé. Ahora yo tengo un compromiso que debo de hacer. Desde luego no puede ser aplicado este término a una barbaridad o a una apostasía. Pero cuando prometemos algo a ti, cuando hicimos un compromiso, un voto, fue para dedicarnos especialmente, como dice esta palabra, dedicarnos especialmente por un periodo que yo mismo asigné para honrarte, bendecirte. Hermosamente dice que la persona, el hombre o la mujer, cuando hacía este compromiso, tú esperabas que la persona que hizo tal pacto, tal voto, lo cumpliera al pie de la letra como lo dijo. Porque tú lo que estás viendo es el amor que está demostrando para hacer algo por ti. Algo voluntario. Algo de corazón. Quizá lo dejé olvidado, Señor. Quizá las tareas me abrumaron y lo olvidé. Dice tu palabra que si alguien quiebra un voto es pecado. Por eso tenía que presentar una ofrenda por el pecado. Así es que en esta tarde también nosotros te pedimos perdón si no hemos cumplido lo que yo debería haber hecho según mis propias palabras. Ayúdanos a honrarte y a servirte como tú deseas que lo hagamos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Yeshua, nuestro Señor.
Póngase de pie para escuchar la bendición de despedida.